vamos a tomarnos un purgante en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una de esas palabras que ¿se acuerda cuando el papá a la mamá le daba el aceite de hígado de bacalao? Que hacía esa cara de que de amargón que le tomaba ese té y lo sentía hasta en el alma. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 5. Primera de Corintios 5. Vamos a leer ahí esos 13 versículos. Si la palabra de cierto se oye que hay entre vosotros, entre la iglesia, fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Amén. Palabra dura, ¿verdad? Palabra que el Espíritu Santo deja a la iglesia. Y esta palabra no es, bueno, gracias al Señor, no va dirigida a nuestra iglesia de particular en este día. Obviamente el Espíritu Santo lo ha puesto en mi corazón. Y quiero decir de que no se trata de nadie en particular de la iglesia, gloria al Señor, porque es una bendición que podamos estar viviendo un tiempo de tranquilidad en la iglesia. Pero sepa, hermano, hermana, sepa de que toda iglesia en este mundo, toda iglesia del Señor alrededor de este mundo, llega el momento que esto pasa. Toda iglesia. Entonces aquí la palabra del Señor nos exhorta a cada uno de nosotros como iglesia a que aprendamos, entendamos esto que el Espíritu Santo ha dejado. Amén. Amén. El día llegará que el Espíritu Santo nos va a llamar a cada uno de nosotros y nos va a recordar acerca de esto. Amén. Amén. Vuelvo a repetir, esto es un purgante, algo que a nadie le gusta. Un purgante es el que usted se lo va a tomar y uy. Pero esa es la palabra del Señor. Y el hecho es de que la iglesia que sigue al Señor como Señor y Salvador de su vida, que tiene a la Biblia ultimadamente como la palabra del Señor, como la guía de la iglesia, va a experimentar esto, donde personas que han creído en el Señor se vuelven al pecado, y esto empieza a ocurrir. Pero este pecado
quiero esclarecer algo, es de que este pecado no está hablando acerca del caminar normal de una persona, ¿verdad? Donde caminamos en el Señor y pecamos. Estamos caminando con el Señor y tratando de hacer las cosas bien para el Señor, pecamos contra Él. Eso lo vamos a pasar todos nosotros. Todos nosotros vamos a pecar de acción, de palabra, de pensamiento. Pero aquí está hablando acerca de un estilo de vida, de un estado de pecado. Leíamos ahí la palabra que dice ahí de que este hombre que se está juzgando ahí estaba viviendo, tenía una relación de facto. Estaba acompañado con la mujer del papá. Vivían juntos. Tenían una relación sexual. Este hombre y esta mujer. Este hombre pertenecía a la iglesia, era un creyente. Y eso es lo que podríamos decir es un pecado abierto. Ya se vuelve algo que está ahí a la luz. Y todo el mundo lo sabe. Este no es un pecado cualquiera, un pecado, como dice Juan, hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Este es un pecado abierto, un estilo de vida, están viviendo juntos. Y ese es el caso que se está juzgando aquí. Y vuelvo a repetir, esto es algo que el Espíritu Santo nos va a traer en el futuro. Primero Dios, muchos años. Y primero Dios que no pase nunca en nosotros, que Dios nos libre, ¿verdad? Que Dios nos libre. Pero aquí el problema era de que en la iglesia estaba este hombre viviendo con esta mujer abiertamente. El primer problema era de que el hombre estaba en pecado, viviendo públicamente con la mujer del papá. Pero la segunda parte de esta situación era que la iglesia estaba tranquila con esto. Y ese es el problema que el Espíritu Santo nos lleva aquí. Es de que la iglesia estaba acomodada a esto. Así sí, ese es el hermano tal. Y se había vuelto parte de su vida. Todos estaban tranquilos con eso. Y dice la palabra ahí de que la iglesia, en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Y vosotros estáis envanecidos. Está hablando a la iglesia, el Espíritu Santo, de cómo la iglesia estaba gloriosa, estaba excitada por las cosas que estaban sucediendo en medio de ella. En el capítulo del 12 al 14 habla acerca del mover del Espíritu Santo en la iglesia. Y gloria a Dios porque se estaba moviendo el Espíritu Santo, había bautismo en el Espíritu Santo, había revelación, habían dones. Y la iglesia decía, no, nosotros estamos bien. Estamos bien porque el Espíritu Santo se está moviendo. Entonces, por lo tanto, esta persona está bien. Y no ese es el caso. En Apocalipsis, el Señor hablando de eso, le manda una carta a 7 iglesias. Y en 6 de las cartas les dice, mire, yo estoy bien con usted, pero usted tiene ahí a tal y tales personas. Ustedes creen en esto. El hecho de que el Espíritu Santo se mueva no quiere decir que las cosas están 100% bien en la iglesia. En una iglesia le dice, miren, ustedes tienen ahí a esa mujer Isabel, le dice, que ha llevado ahí a los hombres a una profundidad, a un hoyo espiritual. Y nadie le dice nada. Y aquí el Espíritu Santo le dice, miren, ustedes están envanecidos. Gloria a Dios porque el Señor está moviendo aquí en la iglesia. Y sí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero todo tiene su lugar. Y el Espíritu Santo quería, ¿ustedes por qué dejaron que esto pasara? Y eso es algo que el Espíritu Santo nos va a hablar a nosotros en el futuro.
Primero Dios que no tenga que pasar en esta iglesia, ¿verdad? Y dice ahí, y vosotros estáis envanecidos, dice, no deberías más bien haberos lamentado. La iglesia estaba tranquila. La iglesia estaba, no se preocupe, ahí déjelo. Dice, no, dice, todos se tendrían que estar lamentando. Y vea que está hablando acerca de la iglesia en su totalidad. No solo habla del pastor, de los líderes de la alabanza, porque toda la iglesia, el pecado tiene que incomodar a todos. Toda persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón le tiene que incomodar el pecado, ¿verdad? Hermana, cuando uno ve ahí en la calle a dos hombres con la mano, se le tuerce el hígado. Y eso es algo natural. Y así tendría que ser la iglesia cuando estas cosas pasan. Dice ahí, no deberías de haberos lamentado. El Espíritu Santo nos pide a cada uno de nosotros que lamentemos el pecado. Que no lo tengamos por algo así, no se preocupe. Y esto no es algo que incumbe únicamente al pastor. Esto es algo que nos incumbe a todos, ¿verdad? El pecado nos tiene que doler a todos. El pecado nos tiene que incomodar a todos. La palabra nos llama a una, como un solo hombre, lamentarnos acerca de estas cosas, ¿verdad? La autoridad en medio de la iglesia. Mire, ahí dice en el versículo 2, no deberías más bien haberos lamentados. Que habla de algo bien importante. Dice, ¿para qué? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Para que fuese quitado de en medio de vosotros, en medio de la iglesia, ¿quién? El que cometió tal acción, la autoridad en la iglesia. Aquí el Espíritu Santo nos muestra clara y abiertamente que cuando esto pasa tenemos que actuar. Tenemos que actuar como iglesia, como hijos de Dios, y hacer algo. Pero muchas veces esto es causa de discordia en la iglesia. Dice, no, mire, el Espíritu Santo aquí, Cristo Jesús nos ha llamado a amar a las personas. Nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros no somos nadie para sacar a alguien de la iglesia. Y se vuelve algo de discordia. No, yo estoy en contra de esa decisión tomada por la iglesia porque yo no pienso que sea así. Y aquí la palabra nos dice claramente, dice en el versículo 2, no deberíais más bien haberos lamentado. ¿Para qué? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Muchas personas se enojan en contra del pastor, de los hermanos, por tomar ese tipo de decisiones. Gracias al Señor, en esta iglesia, en los años que llevamos, solo le he tenido que decir a 3 personas que no pueden venir aquí. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Pero, hermano, hermana, eso es algo que nos tiene que incomodar a todos. El pecado nos tiene que incomodar a todos, no solamente a unos cuantos. Y mucho menos enojarnos con el pastor, los hermanos, por tomar ese tipo de decisiones. Ahí la palabra nos dice claramente, hay que quitar a esa persona. Y en su corazón usted tiene que decir amén. No a mí, a la palabra que estamos leyendo, ¿verdad?
Si la persona, mire, nosotros no somos nadie para juzgar. Ahí en el capítulo 6 continúa y dice, mire, aquí en la iglesia hay discordias y se van a la corte civil, para que los juzgue el mundo. Dice, ¿cómo es que no hay nadie idóneo para juzgar estas cosas en la iglesia? La palabra dice, hay que juzgar estas cosas en la iglesia. La palabra es clara, es abierta. Debemos de juzgar el pecado en la iglesia. Después dice en el versículo 5, antes del 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, la iglesia, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, esa persona, sea entregado, ¿a quién? A Satanás, ¿verdad? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Dice, mire, la iglesia juzgue y hay que entregar a esa persona a Satanás. Y eso lo que está diciendo ahí es que hay que excomunicarlo, hay que expulsarlo de la iglesia. Y la Biblia solo reconoce dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Cuando una persona es expulsada de la iglesia por pecado, ¿verdad? Por pecado, no porque al pastor le cae mal a alguien. O sea, esa no es la situación que está diciendo aquí la palabra. El pastor ni ningún hermano tiene la facultad de andar sacando a nadie porque se le ocurrió. Está hablando acerca de un pecado abierto. Pero dice ahí, se ha entregado a Satanás. Cuando una persona es expulsada de la iglesia, esa persona empieza a faltarle la comunión con los hermanos, el mover del Espíritu. Comienza a faltarle la adoración pública, ¿verdad? Qué bonito se siente cuando el Espíritu Santo nos toca en alabanza. Pero cuando un hermano ya no puede venir, ya no tiene ese contacto. ¿Por qué? Porque ha preferido mejor estar en el pecado. Prefiere mejor estar en el pecado que estar adorando al Señor. Cuando una persona es expulsada ya no tiene esa oportunidad de escudriñar la Biblia con los hermanos. Esa es la palabra, ¿verdad? De que el hierro con el hierro se aguza, se afila. Pero ya no tiene esa oportunidad. Esto hace que la persona reflexione. No, ya no tengo que estar en este pecado, me hace falta el calor del Espíritu. Y empieza a reflexionar, aquí estoy mal. Estoy mal. Y me hace falta tener la presencia del Señor, reunirme con los hermanos. Pero si a esta persona se le hace pensar, no, mire, todo está bien, usted sigue en lo que está, no se preocupe, no, aquí lo vamos a seguir amando, no se preocupe. Esa persona nunca va a experimentar las consecuencias de su pecado. Él va a pensar de que siempre las cosas están bien. Ella va a pensar eso. Yo puedo seguir en mi pecado y nadie me dice nada. Esa persona no va a cambiar. No va a cambiar porque no puede experimentar las consecuencias. Siempre se le está diciendo, usted está bien. No le haga caso, no le haga caso a los hermanos. Hay que estarlo, se le está mimando. Ay, ya todo va a pasar, todo el mundo se le va a olvidar. Hermano, hermana, aquí la palabra nos dice, tiene que ser quitado.
y entregado a Satanás para que experimente en carne propia lo que es estar sin el Señor. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y es porque cuando una persona vive en pecado, recibe los golpes de su pecado, espiritual y físicamente también. Y físicamente también. Pero si a la persona siempre le está diciendo, sí, no se preocupe, todo tranquilo, ahí vamos a estar orando por usted. Esa persona no entiende de que su pecado lo ha llevado al hoyo en que está. Hermano, hermana, lamentablemente un día podemos ser usted y yo esas personas. Aquí ninguno de nosotros está excluido de eso. Lamentable, pero tanto pastor que cae en esto. Y vuelvo a repetir, ese no, que Dios nos libre, pero puede ser uno el día de mañana. Y es su trabajo como iglesia decirle al pastor, mire, usted está en pecado. El hijo pródigo, cuando estaba, dice al padre, me voy. Bueno, hijo, que te vaya bien, ¿verdad? Aquí está el dinero. Adiós, ¿verdad? Vea que el hijo pródigo no estaba ahí con las prostitutas, ahí con el padre. No estaba ahí echándose todo el dinero con los borrachos ahí en medio de la casa del padre. Sé que se va a una tierra lejos. Porque eso es lo que está hablando ahí. Uno no puede estar en la presencia de Dios y estar en eso. En medio de prostitutas. Dice la palabra que un día reflexionó y dijo, aquí estoy comiendo las algarrobas de los cerdos, arrastrado en el suelo, cuando pudiera estar en la casa de mi padre. Pero si a esa persona se dice, no, todo está bien, aquí siéntese, no lo vengan a molestar, por favor. La palabra dice, estaba afuera. Y ahí reflexionó. Ahí entendió, estoy lejos de todo el mundo, estoy apartado, no recibo bendición. Y ahí dice, no, tengo que volver a la casa de mi padre. Y cuando vuelva le voy a pedir perdón. Le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Señor lo perdona, ¿verdad? Pero entre ese proceso de reflexionar, de apartarlo para que reflexione, para que entienda. Pero dice, todo el tiempo se está diciendo, miren, no, está bien. Amén. Dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. Espíritu Santo hablándole a la iglesia le dice, no es buena vuestra jactancia. Y aquí habla acerca de un hecho, de una verdad. Dice, ¿no sabéis, iglesia Betel, usted y yo, que un poco de levadura, y este es el tema de esta predicación, un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y repitiendo muchas veces, personas están en desacuerdo por este tipo de acciones, y están en desacuerdo, uno, por ignorancia, porque no han caminado lo suficiente con el Señor para entender esto, de que un poco de levadura leuda toda la masa. Imagínese un hombre viviendo con la madrastra ahí en la iglesia. Y
por ignorancia dice, no, yo estoy en desacuerdo, que se le expulse a esta persona. Por falta de haber caminado con el Señor. 1. 2. Alcahuetería. No, yo pienso que no hay que juzgar a nadie. Que no hay que decirle nada a nadie. Que todo el mundo tiene que pensar por su propia... Y así es. Todo el mundo es dueño de su destino. Todo el mundo tiene libre albedrío. Pero en la iglesia hay una manera de hacer las cosas. En la casa, padres, hay una manera de hacer las cosas. Esposo, esposa. Entonces, gente que le gusta mimar a los demás, alcahuetería. Elí decía a gente, tus hijos están haciendo todo esto ahí, se acuestan con las prostitutas ahí. Dice, Dios le dice, no los has estorbado. ¿Por qué? Porque ya tienen un corazón de abuelo, de abuela, que solo mimar. De ahí, 3, para justificar su propio pecado. No le diga nada porque después sigo yo. Hermano, hermana, la iglesia del Señor es santa, ¿verdad? Baluarte de la verdad, dice la palabra. Estamos llamados a preservarla. Todos nosotros. Y mucha gente no quiere juzgar esto porque me va a tocar a mí también. En una película cristiana, A Medias Tintas se llama, salía un hombre ahí que era el que ponía el diezmo, ¿verdad? El diezmo de toda la iglesia. Era el que ponía más dinero. No le digan nada a él, porque él es el que sostiene la iglesia económicamente. Y hay veces pastores que así tocan. No le voy a decir nada al hermano tal, porque él es el que pone el dinero. Hermano, hermana, dice ahí, miren, deberíamos de estar dolidos. Bueno, nos va a tocar movernos en el dinero del hermano entonces, ¿verdad? Hay veces es la familia grande de la iglesia. La familia grande de la iglesia, ¿verdad? No le voy a decir nada a nadie de la familia porque se nos van todos. Hay veces es mi mejor amigo. No le voy a decir nada porque es mi mejor amigo. Mi mejor amiga. Crecimos desde chiquitos, estamos juntos. La palabra nos dice hay que juzgar a esa persona. Hay que juzgar a esa persona. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Algo importante, empieza a hablar ahí acerca de la levadura. La levadura trabaja de manera desapercibida. Se pone un poco de levadura en la masa y ahí déjela, que vas a empezar a inflar. Nadie se va a dar cuenta, nadie va a notarlo, pero la masa se va a comenzar a inflar. La masa de sí sola no tiene esa cualidad, pero usted le pone esa levadura y eso se va a inflar. Ahí déjela, que no se va a inflar. Dice ahí un poco de levadura leuda toda la masa. No leuda un poco de la masa, leuda toda la masa. Cuando el pecado
se deja sin acción, desapercibidamente, todo corazón en la iglesia comienza a meditar en eso, para mal. Cuando el pecado se deja sin actuar, empieza a penetrar en toda la congregación, comienza a afectar a toda la congregación. Aquellos que no tienen valor de decir las cosas se empiezan a ir, porque afecta a todos. Y ese es un hecho que la palabra del Señor nos muestra. Como iglesia tenemos que entender esto. Si uno deja eso sin actuar, ese poco de levadura va a leudar a toda la masa, a toda la iglesia. Va a afectar a toda la iglesia, a nuestros hijos, que usted piensa que todavía no pueden procesar las cosas. A ellos también los va a afectar. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Vuelvo a repetir, esto no está hablando acerca del pecado que cada uno de nosotros comete, por no decirlo día a día. No está hablando acerca de la lucha que tenemos nosotros día a día contra el pecado. Está hablando acerca del pecado abierto. Y vamos a ver eso. Acerca de un estilo de vida, donde ya esa persona ya vive así, ya se dejó ir en el tobogán, ya solo va de bajada. De ese es el tipo de pecado que está hablando. Mire, la falta de acción no solo es de parte de los pastores, de los líderes, pero de toda la iglesia. No solamente cerca del pastor y los líderes, pero toda la iglesia tiene que lamentarse de lo que está pasando. Tiene que estar de acuerdo con lo que se está tomando, las medidas que se están tomando. Veamos qué dice Primera de Pedro 2:16. Dice la iglesia, usted y yo, seamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Un poco de levadura de leuda toda la masa. Habla acerca del libertinaje. No, mira, aquí nosotros somos libres. Sí, libres. Somos libres para servir a Dios, pero no para hacer del evangelio ahí una piñata. Tenemos que entender de que hemos sido llamados a libertad, pero libertad para servir al Señor. En segunda de Pedro 2, del 1 al 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, estaban ahí en la iglesia, como entre vosotros, falsos maestros, en medio de la iglesia, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, cosas que van en contra de la palabra de Dios, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y este es el problema. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y muchos seguirán sus disoluciones, su ruina, su pérdida. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de todo esto que se permite, la iglesia del Señor es blasfemada.
porque nadie está de acuerdo en tomar acción. Hermano, hermana, vuelvo a repetir, esto no es el caso de la iglesia de nosotros en este momento, y primero Dios, nunca, ¿verdad? En el futuro Dios nos salve, ¿verdad? Pero leyendo yo esto esta semana, el Espíritu Santo me mostraba, hay que hablar acerca de esto. Tenemos que estar claros de que estas cosas acontecen en la iglesia. Que no estamos exentos que un día parezca hay un jesuita infiltrado ahí hablando tonteras en la iglesia. Y esas cosas hay que hablarlas y tener una madurez para apuntar. Si esta persona está hablando cosas que no son bíblicas. Amén. Amén. Tenemos libertad, pero esa libertad es para ser siervos del Señor. Pero si permitimos eso de que introduzcan falsos maestros, personas que alboquen por el pecado en medio de la iglesia, eso no es la libertad a la que nos ha llamado el Señor. Nosotros tenemos que guardar a la iglesia, preservar a la iglesia. Amén. Poco de levadura leuda toda la masa. Mire, en Éxodo 32, habla de Aarón, líder. Del 1 al 7. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana sea fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Amén. Miren, un poco de levadura leuda toda la masa. Unos llegaron ahí a incitar a Aarón, y Aarón dijo: démosle, traigan todo, y aquí vamos a hacer fiesta, y vamos a hacer comida, y vamos a beber aquí. Dice el Señor: mire, estas personas se han ido a corromper. ¿No les dijo el Señor: qué bueno lo que están haciendo? Se han corrompido, se han apartado del camino. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Supuestamente Moisés lo dejó ahí cuidando al pueblo. Mientras yo estoy allá ahí con el Señor, por favor, ahí. Cuando apareció aquí, y después le dijo: yo no sé cómo salió el becerro de oro. Dice ahí que le está dando forma con buril. Esas palabras de esa gente ahí llevaron a la gente, al pueblo, a la idolatría y a la borrachera. Y a la borrachera. Esto es duro. Y a esta iglesia le puede pasar si uno no está vigilando. A toda iglesia le puede pasar si uno no está vigilando. Versículo 7 le dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois.
La palabra nos llama a todos nosotros a limpiarnos. A decir a la gente, mire, ¿usted qué está haciendo? Tenga cuidado. Debemos limpiarnos de toda la levadura, todo el pecado que antes hacíamos, ¿verdad? Porque lo hacíamos. Pero hoy en Cristo Jesús ya no. Debemos ser una masa nueva, sin levadura. Sin levadura. Hoy tenemos que entender, mire, sí, yo estaba de acuerdo con eso antes, cuando estaba en el mundo, cuando no entendía, dice la palabra, la diferencia entre mano izquierda y mano derecha, le dice Dios a Jonás, hablando de Nínive. Antes yo era así, sí, pero hoy he entendido el camino del Señor. Hoy he entendido que el Señor me ha llamado a santidad. Hoy he entendido que lo que hacía era malo. Amén. Y dice ahí, no os juntéis. No os juntéis. Le está dando una orden el Espíritu Santo a la iglesia. Es una orden, no es... Ahí ve usted qué piensa. Dice, no os juntéis. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal y aún comáis. Hermano, hermana, cada uno de nosotros es llamado a tomar una acción. Dice, ya no se junte con esta persona. Y dice, aclaración ahí, dice, no os juntéis, dice, no con la persona del mundo, que es idólatra, que es borracho, porque dice, en tal caso sería necesario salir del mundo. No está diciendo participe con ellos. Cuando tengamos la oportunidad, hablamos con nuestro papá, nuestra mamá, ¿verdad? Que toman, que son idólatras, que... Ahí es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, ¿quién les va a predicar? Cuando podamos, le damos testimonio, ¿verdad? Hablamos con ellos. Cuando dicen, miren, vamos a ir al bar. Yo no participo de esas cosas. Yo no ando en esas cosas. Pero cuando podamos hablamos, ¿verdad? Damos testimonio, mostramos amor. A las personas del mundo, ¿qué? Son idólatras, son avaros, son fornicarios, son adúlteros. No es que nosotros vamos a participar de ellos o de las cosas que ellos hacen. Y ahí después dice, no os juntéis con aquel que se llama hermano, hermana, y es un fornicario, una persona que anda buscando tener sexo con el que se le ponga enfrente, con la que se le ponga enfrente. Que llamándose hermano, hermana, anda en fornicación, anda en adulterio. Una persona que está viviendo con otra persona, un creyente. Si no, ya no nos podemos juntar con esa persona. Hemos llamado la atención y siguen lo mismo. En el capítulo 6 continúa, la lista se hace más grande. Dice como un afeminado. Afeminado es diferente a homosexual. Un afeminado es una persona, un hombre que habla, ay, y se le quiebra la voz. Y mire, los niños cuando están pequeños, ay mamá, y comienza ahí a ponerles a esa voz. Y ahí es donde el papá tiene que actuar, mire, aquí hable como hombre. Aquí camine como hombre. Aquí nos gusta el comportamiento de hombres. Pero viene, ay mamá, y la mamá, ay pobrecito, no le van a decir nada. Y crece de esa manera, hablando como mujer. Sea un afeminado.
Dice ahí, no, uno no puede juntarse con un hermano o una hermana que es un afeminado. Con un hermano o una hermana que es homosexual. Ahí cuando estaba esto del referéndum ese, bueno, salió una noticia ahí en el ABC News. No, si Dios es amor. La Biblia habla de que hay que amar. Estarán correctas, hacía la duda, estará correcta la gente que está en contra del referéndum, porque la Biblia llama al amor. Cuando la Biblia condena todo eso, y pastores promoviendo eso, pastor ahí en Melbourne, bautista, diciendo que él estaba a favor del referéndum homosexual. Y era parte de las asambleas de Dios el hombre. ¿Sí? No juntéis con personas que son homosexuales. Hermanos, hermanas que son homosexuales. Hermanos, hermanas que son estafadores. Que andan viendo cómo se quiebran a los demás. Cómo le sacan el dinero a los demás. Cómo se llevan por encuentro a los demás. Mire, présteme $10,000. Ya no los volvió a ver. Gente estafadora. Gente que anda queriendo quitarle a los demás todo el tiempo. No podemos juntarnos con ese tipo de personas. Que llamándose hermanos. Avaros, gente que ama el dinero, que idolatra el dinero, que tiene una sed de dinero. Ladrones, gente que llamándose hermano o hermana le anda robando a los demás. Mira, hay que cerrarle los cuartos que vaya el hermano o la hermana tal. Una persona así no puede estar en medio de la iglesia. Mire, cuando uno viene a Cristo Jesús, hay un tiempo para cambiar. Hay un tiempo para cambiar, ¿verdad? Que uno traía un puño de mañas de ahí del mundo. Pero una vez que el Espíritu Santo comienza a ahogar, uno tiene que decir, no, Señor, quítame esto. Pero dice, no podemos juntarnos con hermanos o hermanas que son ladrones. Que andan viendo ahí cómo se roban algo. Con gente idólatra. Que en la iglesia andan con idolatrías. Le voy a vender esta cadena tiene un poder. Esta pulsera la han hecho de un elemento ahí. No sé si se acuerdan, cuando uno veía Sábado Gigante, salía ahí Don Francisco, esta pulsera trae suerte y trae no sé qué cosa. Y gente en la iglesia que anda haciendo eso. Idólatras. Un maldiciente. Una persona que anda maldiciendo, que anda blasfemando, que anda hablando con malas palabras. El Espíritu Santo cuando viene a nosotros nos cambia esa manera de hablar. O sea, andarle tirando maldiciones a las personas. El Señor no nos ha llamado a andar maldiciendo a nadie. Tenemos que bendecir, dice la palabra, ¿verdad? Bendecir a los que os persiguen. Te dice, no os juntéis con un hermano o una hermana que anda maldiciendo a los demás. Con borrachos. Personas que en Cristo Jesús, llamados hermanos o hermanas, andan ebrios. Y dice ahí, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué, hermano o hermana? Porque viene el borracho y empieza, no, es que Jesús tomaba. Y ya comienzan a torcer la palabra para justificarse.
y empiezan a hablarle a la congregación para justificarse. Entonces viene otro que anda tambaleando. No, yo hablé con el hermano y me dijo que así era. Y el ladrón lo mismo. No, si la palabra decía de que cuando terminaban la cosecha uno podía seguir arrancando lo que pudiera, porque ya habían dejado ahí y eso quedaba para los demás. Ya comienzan a agarrar versículos para justificarse. Dicen, no podemos juntarnos con hermano, hermana, que un borracho. Yo tomaba antes de venir a Cristo Jesús. Pero el Señor nos llama a dejar el alcohol, a dejar el cigarro, a dejar las drogas, todo lo que sea una adicción. Nos llama a apartarnos de cosas parecidas. Toda adicción, toda cosa que se vuelve un estilo de vida de pecado, debemos de apartarnos de esa persona. Mira, una persona que anda en violencia. La Biblia, hablando de eso, dice, voy a parafrasear aquí porque no me acuerdo exactamente el versículo, dice, no se junte con el violento, porque lo va a llevar a la violencia a usted. Una persona que siempre anda hablando de matar a alguien, de pelearse con los demás. No, es que yo así soy. Eso empieza a llamar a otra violencia, eso altera la conversación. Entonces uno no debe de juntarse con hermanos, hermanas, que llamándose hermanos, dicen ahí la palabra, andan en esto, ese es su estilo de vida. No está hablando acerca de que pecó, que todos pecamos. Está hablando acerca de un estilo de vida. Está hablando que se conduce así siempre, que lo hace abiertamente y no le da pena, no le da vergüenza, ya está cómodo con eso. Entonces dice, no os juntéis. Amén. Vamos a terminar ahí en el versículo 8. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, ¿verdad? Ya no podemos andar en ese estilo de vida. Ya no podemos tener esa levadura en medio de nosotros, la iglesia. Dice, y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dice ahí de que estamos hablando acerca de un poco de levadura, leuda toda la masa. Cuando permitimos el pecado ahí en medio de la iglesia se empieza a degenerar. La iglesia se empieza a inflar, como la levadura. Usted echa un poco de levadura y ya olvídese de esa levadura, que esa cosa se va a empezar a inflar. Ya no, ni la mire. Ya quítele la manta, en unas horas ya está inflada. Pero dice aquí, nosotros, la iglesia, debemos de comer panes sin levadura. Sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tenemos que vivir un estilo de vida de sinceridad. De sinceridad, para que no tengamos que tratar con estas cosas. Hermano, hermana, quiero repetirle, aquí nos estamos matando el chucho a tiempo, como decimos en El Salvador. Eso quiere decir de que estoy tomando medidas ahorita, porque ya el plan viene. Que Dios nos libre, que Dios nos libre.
nunca de traer un mensaje para alguien. Esto es algo que el Espíritu Santo habló a mi vida porque estaba leyendo acerca de esto. Y primero Dios, nunca tenemos que tratar con esto. Primero Dios. Primero Dios. Pero el punto del mensaje es que cada uno de nosotros, la iglesia toda, tenemos que estar alertas acerca de estas cosas. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si nosotros permitimos este estilo de vida en medio de la iglesia, afecta a todos los demás. Afecta a todos los demás. Hay veces ocurren cosas de que uno no se da cuenta. Vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Pero toda persona está expuesta al pecado. Toda persona está expuesta al pecado. Pero cuando ese pecado se vuelve un estilo de vida, y ahí hablamos acerca de qué pecados habla ahí la palabra. Cuando eso se vuelve un estilo de vida, afecta a toda la iglesia. Y eso no puede pasar en la iglesia de Cristo Jesús. Tenemos que juzgarlo, ¿verdad? Hermano, hermana, y también pido de que un día, en 30 años, primero Dios, si eso llega a pasar, ¿verdad? Tener el apoyo de todos. Un día alguien viene ahí de esa puerta diciendo de que aquí hay que empezar a adorar santo y tonteras. Todos tenemos que ponernos firmes, ¿verdad? Y decir, eso no es en la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Que estemos listos a la levadura, a apuntarla, a juzgarla. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, venimos delante de tu presencia pidiendo que sea tu palabra, Señor, llegando a nuestros corazones, Dios mío, Señor, que tengamos temor, Padre, misericordia en el nombre de Jesús, Señor, los unos por los otros, Señor, que podamos ayudarnos los unos a los otros, Señor, fortalecernos los unos a los otros, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, Señor, que podamos tomar esta palabra, Dios mío, Señor, en lo que tu Espíritu nos muestra, nos guía, Padre amado, en el temor, en la reverencia debida, Señor, a tu nombre. Padre amado, Señor, bendice a cada uno de nosotros, Dios mío. Libra a la iglesia, Padre, líbranos de algún día tener que juzgar esto en medio de la iglesia. Guárdanos, Padre amado. Guárdanos, Dios mío, Señor, de pasar por esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, cerca esta iglesia, Dios mío. Padre, y un día, si toca hacerlo, Padre, seas tú dándonos el valor, Padre, la reverencia por ti, por tu palabra, Dios mío, para hacer las cosas como debemos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias, la honra a ti, Padre. Padre amado, también vamos a tener almuerzo ahora. Pedimos que seas tú bendiciendo la comida que vamos a tomar. Padre, santificando los alimentos, Dios mío, que podamos tener un tiempo de comunión en paz, en amor, los unos con los otros, Padre, un tiempo en que podamos edificarnos, recibir de ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias y la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Amén. El miércoles tenemos estudio bíblico a las 7. Amén.